A veces es mucho más fácil como mamá o como papá darle al chico un teléfono celular que se distraiga ahí y que no moleste absolutamente a nadie. Pero después empiezan a aparecer cuestiones de aislamiento social, empiezan a aparecer señales de un chico que no quiere compartir con el resto de la gente, de un chico que ya no quiere ir a la escuela. Hay señales de repente que creo que mamá y papá deberían identificar, y estos espacios en televisión también deberían servir no solamente para hablar de nuestra triste realidad política, sino para de alguna manera brindar estos tips y educación en general que marquen una señal de alerta para los padres y que se den cuenta que ir al psicólogo o ir al psiquiatra puede salvar vidas. No es una cuestión de estigmatizar y decir, che, pero qué grave que el vecino sepa o que el resto de las mamás sepan que le llevo a mi hijo al psicólogo. ¿Qué pensarán? Que está loco. Que le llevo al psiquiatra. ¿Qué pensarán? Que está loco. Es mucho mejor antes que posteriormente pasar por alguna crónica trágica por no haber hecho las cosas que se pudieron haber hecho a tiempo y no haber identificado esas amenazas que estaban ahí presentes, pero uno no quiso ver. Hoy está con nosotros el licenciado Paí Ramírez. Luis Ramírez, él es psicólogo, una persona que se dedica ampliamente al ámbito educativo y con quien es un placer poder conversar siempre. Hola Paí, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por Al acompañarnos. contrario, gracias por invitarme. ¿Qué tan frecuente es hoy ver que los padres, yo los veo en el súper, los veo en el shopping, los veo en todas partes, crean que el darle al chico el teléfono celular o darle la tablet para que entre a un mundo paralelo es la manera de controlarle con lo que le gusta? Se volvió casi usual eso en Sí, general, País. lastimosamente sí. Lastimosamente tenemos que decir que hoy es el elemento más práctico, más rápido y más eficaz para tener controlado, para tener bajo control aparente a nuestros hijos. Cuando no podemos conseguir algo, cuando queremos hacer algo, le pasamos el teléfono y parece que el teléfono se encarga. Pero vos decías hoy cosas muy ciertas en este sentido. La salud mental, uno de los elementos de la salud mental está vinculado a la capacidad de intimar, a la capacidad de proximidad, es decir, de ver lo próximo y de distinguir lo próximo. Y son además eventos centrales en la humanidad. Imagínate ahora un niño que durante 10 años está ensayando un modo de vincularse íntimamente con otros por un medio no real, Claro. por un medio virtual. Esa nueva generación que cree que darle al chico un teléfono celular que lo conecte con un mundo inexistente es lo que prevalece en general. Sí, prevalece y genera dificultades en el mediano. En el corto plazo funciona, ¿sí? Pero en el mediano y en el largo plazo genera muchas dificultades. Tanto así que hoy las sociedades científicas más importantes, las pediátricas, en fin, ya recomiendan el cero pantalla hasta los 2 años. Cero pantalla. Hasta los 2 años. Hasta los 2 años, como mínimo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando hablábamos de lo que es esa capacidad de intimar, esa capacidad de ser humano, esa capacidad de emocionarme con el otro, no se hace a través de la virtualidad. La virtualidad te propone un manejo interesante para muchas cosas, pero para lo central en la construcción de la identidad humana, es decir, quién soy yo como ser humano, la necesidad de la conexión es fundamental, fundamental. Entonces, hoy estamos viviendo, o le hacemos vivir a nuestros hijos una vida de relación en donde no prima la relación humana a través de o vía por medio de la tecnología. Entonces eso evidentemente cuando nos toque procesar cuestiones humanas que son centrales para el desarrollo, como por ejemplo construir una pareja, construir una familia o funcionar bien en el trabajo o estudiar, ser un estudiante equilibrado, no tenemos el ejercicio, no tenemos los elementos, no tenemos las herramientas para trabajar nuestro mundo interior. Y la clave es esa hoy. Y en esa misma línea, cuando decís hasta los 2 años por lo menos evitar la pantalla, evitar el celular, evitar la tablet, evitar todos esos factores que dan la sensación que nos conectan, pero en realidad en muchos casos nos aíslan dependiendo del uso que podamos darle. ¿Qué es lo fundamental en la relación padre-hijo o la imagen materno-paterna que pueda tener el chico en la familia durante ese tiempo? Cuando decís la pantalla tiene que estar aislada,
¿qué es lo que tiene que estar presente? La base de todo, y sobre todo en los primeros meses y los primeros año y medio, la presencia humana. ¿Mm? Es decir, la mamá central y fundamentalmente en los primeros días, porque imagínate esto, Santi. El niño está en un lugar ideal, él está en una condición de alimentación, de regulación de su energía, de su oxígeno, vive casi en una cama de agua y de repente nace a un mundo absolutamente desconocido. No, si tiene que llorar para poder mamar, tiene que regular toda su vida a través de sus sentidos y su regulación corporal. Son días muy duros para que no esté ausente ese ejercicio de vínculo humano, la ternura, el cariño, el cuidado, el toque, el tacto, en fin, y cómo le vamos a ese niño recibiendo y acogiendo en este mundo. Es fundamental. Eso no se puede dejar de hacer, eso no pueden estar ausentes los padres más. Yo suelo conversar con algunas madres que dicen, uy, se arrepiente, tuve que dejar de trabajar. Y digo, no, la mejor inversión de tu vida. La mejor inversión, tu hijo te va a agradecer profundamente porque sus primeros años en este mundo los va a vivir de la mano del amor, de la ternura, del cariño. Y qué mejor constructor de una identidad emocional que eso. Cuando abandonamos muy rápido eso y dejamos a los niños a que a veces se desarrollen solos, ese es un problema, ¿verdad? Porque no tienen esa posibilidad, el niño va primero teniendo emociones, muy posterior es la construcción de las ideas. Entonces, si no tiene las emociones básicas de seguridad y confianza para construir su mundo, para basar su vida, es un chico que va a crecer con una identidad de inseguridades. Y cuando ya ese chico fue creciendo, ese chico de alguna manera, no necesariamente ese, digamos cualquier chico, Sí, el que haya nacido con los cuidados de la madre, del padre, de la familia que tuvo o sí. eventualmente haya crecido con la pantalla, independientemente de las circunstancias país. ¿Cuáles son las señales que mamá o papá pueden tener de que ese chico tiene algún tipo de dificultad que requiere alguna asistencia extra, que no se soluciona como muchos piensan con el garrote, que no se soluciona solamente diciéndole no vas a salir con tus amigos, te vamos a dejar sin la tablet, por ponerte un ejemplo? Sí, ninguno de los extremos, ¿verdad? Ni el garrote, ni tampoco no tener límites. Los límites son muy claros. Y partiendo un poco de lo que decía antes, fíjate, nosotros perdimos incluso hoy como sociedad una acción muy hermosa que eran las abuelas, porque las abuelas tenían esa posibilidad. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos con cariño a nuestras abuelas porque nos dieron esa conexión humana? Y dicho eso, voy a la pregunta tuya. Cuando hoy queremos regular al niño a través del ejercicio de la violencia, ¿qué es lo que estamos generando? Cuando nuestra relación con nuestros hijos quiere ser por control remoto, ahí es donde tenemos dificultad y tenemos problemas, porque queremos que el niño viva un modelo que yo le dicto y eso es imposible. Y voy a poner 3 elementos principales. La capacidad de intimidad, de vincularse con otros, la capacidad de entender la emoción del otro y la capacidad reflexiva. Cuando esos elementos están quebrados, son signos de alerta. Por ejemplo, la capacidad reflexiva es cuando yo gestiono una conversación de ida y vuelta y le hago una explicación de un modelo del porqué, de a dónde vamos, y no existe una capacidad reflexiva. ¿Por qué? Porque hay una emoción que prima, que privilegia, que lleva y que arrastra todo. Y ahí hay 2 cosas. Lo más visible es el encierro. Cuando un niño se retrae, cuando un niño no participa, cuando un niño no come, cuando un niño... Son señales muy visibles. Pero existen otras señales que son también muy peligrosas. Cuando un niño no respeta los límites, cuando un niño impone permanentemente su sistema, su forma y su modo, también es una complejidad porque el día de mañana eso no va a ser posible y cuando eso no sea posible, esa persona después adulta cae en profunda depresión, cuando ya no puede imponer. Entonces, tanto el aislamiento, el encerrarse, el ensimismarse, el no salir a comer, el no tener una calidad positiva de la interacción, como el tener una capacidad agresiva, el no respetar a los compañeritos, el no respetar a los compañeros, el no respetar a la maestra, el no respetar los turnos, no respetar los límites, es tan alarmante como el que está sentado y no emite sonido. Pero, ¿cómo diferenciar, Paí, cuando ese chico
de por sí, lejos de algún problema, de algún trauma, de algún trastorno que pueda llegar a tener, considera que parte de su personalidad es aislarse, que no quiere estar donde está el ruido, que no quiere compartir donde otros de por ahí se sienten felices. Y el otro día contaba y decía, a mí no me gustaba irme a cumpleaños infantiles, ¿verdad? Y el rollo estaba feliz porque quería irse a cumpleaños infantiles, pero te descuidas y no era un trastorno, o sí era. Pero ¿cómo notar el límite entre lo que es parte de la personalidad de ese chico y lo que ya es una señal de alarma? Muy interesante. Está bien que no te guste ir a los cumpleaños, pero algo te tiene que gustar. ¿Qué pasa cuando no te gusta nada? Esa es una señal. Cuando no hay nada que te arranca, cuando no hay nada que te hace vincularte con otro. Solo es el encierro, el ensimismamiento, solo lo mío, solo con... Ahí es un problema, ¿verdad? Porque puede ser que no te guste jugar al fútbol, pero te gusta pintar, o te gusta nadar, o te gusta algún... Hay algo en la vida que te arranca y te vincula. Entonces, no es que la vinculación tiene que ser estándar y que todos tenemos que hacer deporte o que a todos nos tiene que gustar la pintura o que a todos nos tiene que gustar el arte o que no. Tenemos que ver qué le arranca, qué le nace para el encuentro con otro. El problema es cuando el encuentro con otro está dañado, cuando el encuentro con otro no existe, cuando el encuentro con otro o existe con demasiadas dificultades. Esos son los indicadores que nos van a anticipar o medidas que nos tienen que hacer pensar y reflexionar en que necesitamos abordar rápido. Y aquí quiero decir algo, Santi. Es fundamental cuanto antes. Es muy difícil para arriba. Cuanto antes. Y otra dificultad que viene incluso un poco producto de la psicología y de la evolución del pensamiento psicológico es que nos acostumbramos a mirar la conducta nomás y no lo que está debajo, no lo que hace que esa conducta esté presente. Y hoy las tendencias nos hacen mirar lo que está detrás que hace que esa conducta esté presente. Entonces, la conducta es un primer indicador sobre el cual tenemos que avanzar. Entonces, no hace falta tener una conducta de locos, como ustedes decían hoy, o estar locos para ir a analizar por qué me está pasando esto o cómo me está pasando esto que me vinculo mal con el resto. Es un indicador y tenemos que trabajar para brindarle al niño más temprano las herramientas para poder solucionar, porque ahí es donde estamos contribuyendo con la salud mental. Y ya en aula, fuera de la casa, cuando el maestro sí de verdad siente la vocación y se conecta con los chicos, lo que a veces en un aula en el que tenés una cantidad infinita de alumnos se vuelve tremendamente difícil, pero finalmente el maestro o la maestra termina siendo parte de una figura familiar que tenemos todos en el primer momento de nuestro paso por las escuelas. Cuanto más nos conectamos con los maestros es porque de alguna manera más desarrollaron ese sentido de mamá o de papá en las clases y quedan marcados para la vida. ¿Cómo ellos notan cuando un chico está pasando por alguna situación en casa o en parte del colegio que de por ahí le genera una situación compleja? Muy bien, ahí hay dos elementos principales, pero quiero reforzar esto que estás diciendo. Fíjate, un equilibrista, a metros y abajo hay una red de contención. Eso es lo que tenemos que generar para nuestros hijos, la red de contención. El maestro es una de las más grandes, bellas y lindas redes de contención para un niño. Pero lastimosamente eso no se le inculca al maestro. Al maestro se le inculca que esté preocupado por si suma, si resta, que no digo que no, pero no puede dejar de ver estos otros procesos porque está más tiempo hoy con el maestro. El niño está 8 horas en la escuela, 6 horas en la escuela. El maestro tiene la radiografía de ese niño en distintos movimientos. Cuando estudia sociales, cuando estudia matemáticas, cuando hace castellano, cuando está en el recreo, cuando come. Tiene la fotografía real de ese niño, a veces por encima de la madre que nunca lo ve comer. Entonces, no podemos sacarle hoy al maestro ese rol tan fundamental de ser la mejor red de contención. Y hay que prepararlos y entrenarlos para que puedan ver, para que tengan el ojo entrenado para ver cuándo hay alguna dificultad por la diversidad de momentos en que el maestro le ve a un niño. Realmente es extraordinario si el maestro tiene el ojo. ¿Y el ojo para qué? Para esto que decíamos, ¿cómo está su capacidad reflexiva?
Y este es un problema nacional. Una sociedad que reflexiona poco es una sociedad que toma decisiones impulsivas. Entonces, ¿cómo está su desarrollo emocional? El desarrollo emocional en su etapa, 3 etapas. La autorregulación, es decir, se autorregula. Autoconciencia, es decir, es consciente de cómo le pasa las cosas con otro. Y la autonomía, tiene un esquema, tiene una idea y es capaz de llevarlo a la práctica. 3 cositas que tiene que observar. Y cuando ves alguna dificultad que generalmente ya vemos en la autorregulación en los primeros 8 años, el niño no se autorregula. Entonces no se puede quedar quieto, no se puede quedar sentado, no puede comer quieto, tiene que comer caminando, o sea, hay tantos elementos para ver su falta de autorregulación. Se tira sobre la mesa, se mueve mientras está escribiendo. Es decir, hay una serie de elementos que el maestro puede ver en esa vinculación que hay entre emoción y cuerpo que ya muestran la capacidad de autorregulación. Por eso solés decir mucho, y a mí me queda muy grabado aquello, de lo importante de trabajar en el chico, lo emocional, el ser, el conocerse, y no creer que en la primera parte, como todo nuestro esquema educativo está marcado, lo que tiene que es aprender a sumar, a restar, a multiplicar. Decís, eso va a venir después, en algún momento de la vida cuando sea necesario. Es más, como la emoción es la base de todo ese desarrollo posterior, si yo administro bien esa primera vinculación cuerpo-emoción, el niño emocionalmente está autorregulado, después es un aprendedor, puede aprender todo y puede aprender casi los rudimentos de la lógica, digamos, porque es muy sencillo, es muy simple. Al revés, no. Un niño que no está autorregulado vive preso de su desregulación. Es más, esto se vive de una manera muy simple. La desregulación emocional es la desregulación del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos para regular el cuerpo? Voy a decir 3 cosas al azar, pero no al azar, sino 3 cosas que elegí arbitrariamente yo. Fumar, comer o correr. Hacer ejercicio físico. Nosotros en la escuela decidimos que todos los niños, todos los días de su vida, comiencen con actividad física, porque es la más fácil. Una persona que aprendió de niño y tiene el hábito del ejercicio físico, tiene su salud mental asegurada. No así cuando yo tengo un desborde corporal y mi necesidad de ponerle borde a mi emoción es comer, o es tomar, o es fumar, pero siempre es corporal. Entonces, a los niños tenemos que ayudarle a que se autorregulen. Hasta los 9 años tenemos tiempo de desarrollar magníficamente eso para que después desarrolle el conocimiento que quiera, ¿verdad? Y hoy es el concepto de la escuela, voy a decir la nueva escuela, pero de la escuela que nuestros hijos necesitan hoy. No necesitan empezar poniéndole más estrés de cuánto lee, cuánto no lee, cuánto. Eso va a ser un proceso casi natural en el desarrollo evolutivo del niño, siempre que también se trabaje la capacidad reflexiva. Y esos son los 2 ejes. ¿Y cómo se lleva eso al ámbito universitario? Porque todo esto vincula con algo que fue noticia en los últimos tiempos y para ello tenemos en el siguiente bloque a 2 estudiantes de medicina con nosotros, de lo que les toca pasar a ellos en los cursillos y de lo que les preocupa a esta altura, de la gran cantidad de chicos que pasan o por episodios de frustración o por cuadros de estrés. Yo tengo gente que fue brillante en el colegio y que su sueño desde el primer día fue recibirse de doctor, de médico. Y esa gente probó una vez, no aprobó, probó una segunda vez, no aprobó, y genera un círculo de frustración realmente importante. Y ya estando ahí dentro, la sensación que queda a muchos es que se van a forjar en la medida que tengamos mano dura con ellos. Y en la medida que no duerman, porque después así van a ser las guardias. En la medida que se los maltrate, porque así van a aprender a ser duros en la sociedad. Eso está presente y en contrapartida, cuando dicen ellos no más batas al cielo, es porque se dan cuenta que muchos de los compañeros no aguantan esa presión. ¿Eso significa debilidad o significa que la sociedad sigue creyendo que así se meten las ideas a la cabeza para sacar un buen médico a futuro? Yo creo en lo segundo, pero también hay que trabajar desde un desarrollo emocional diferente, distinto. Y hay mucha complejidad para llegar finalmente a un suicidio, a sacarse la vida. No es un acto sencillo que dependa de una sola cosa, sino de una complejidad. Pero toda la sociedad confunde lo que estás diciendo, Santi. Confunde la rigurosidad, confunde la imposición arbitraria de la autoridad sin sentido
con la exigencia natural de la vida. Yo no digo que una universidad no tenga que ser exigente, la vida es exigente, pero tiene su exigencia dentro de un ámbito que tiene un manejo, un control. Cuando esa exigencia es puesta con una autoridad desmedida, descontrolada, y que no conduce a ningún fin más que a la idea de algún profesor que cree que generando miedo o que generando burla en los alumnos va a producir mejor aprendizaje, eso no es cierto, eso no funciona así, eso no existe. Viene de una época en la que algunos nos formamos que se llamaba la escuela del dolor, y para todo era así. Si vos jugabas al fútbol, al básquetbol, el profesor te entrenaba diciéndote cosas malas. Para que sea fuerte. Para que seas fuerte, para que sea... Eso hoy hoy y ayer nunca funcionó. La escuela del dolor. La escuela del dolor. La escuela del dolor. Marcado muchísimo, muchísimo por el deporte, por ejemplo, en donde te humillaban y te decían, ¿cómo es inútil? Va a pasar y tal cosa. O sea, toda una dinámica que en realidad no tiene por qué ser así. En realidad no vamos a encontrar una sola escuela de desarrollo, una escuela importante que viva ese exceso de autoridad como un medio. Sí son espacios que tienen una disciplina, que tienen un rigor, pero que no es un rigor que atenta contra la persona y contra la construcción de su identidad. Ese es el problema. Cuando nosotros, para imponer un esquema de miedo sobre todo, utilizamos recursos que salen de la norma, salen de lo vinculado a la exigencia del aprendizaje. Entonces, no hay personas fuertes que funcionen con ese esquema de maltrato, porque finalmente estamos hablando de violencia y de maltrato, y eso no hay derecho. No hay derecho a tener que vivir la violencia y el maltrato para decir, yo voy a estudiar medicina. No, no funciona así. Ahora, hay que ver que hay un rigor de la carrera, hay un rigor que también te da la sociedad por lo siguiente, porque ahí pasa mucho eso, es decir, cuando hay 1000 que quieren ingresar y solo 100 que pueden hacerlo, uno tiene que poner un sistema muy estricto y a veces no tiene nada que ver ni siquiera con el conocimiento, sino tiene que ver con la propia capacidad de soportar la presión. Es como prepararte para ser uno de estos soldados que van a la guerra del Medio Oriente. Así más o menos se constituyen algunos exámenes de algunas facultades y en particular medicina. Pero si además de ese rigor natural que ya tiene y de la presión natural que ya tiene esa carrera, le sumamos a la escuela del dolor de por medio, es un cóctel brutal. Es un cóctel brutal. Y si a eso le sumamos además que hoy los jóvenes que están ingresando están menos armados en su vida emocional porque vienen de una ausencia en su contexto familiar primario, en una ausencia del vínculo, de la relación, de la contención, y ponen todas sus fichas de vida a eso y no están pudiendo, se le acaba, que es lo otro, el sentido de la vida. Las personas que están cerca del suicidio o de una depresión muy profunda es porque se desactivó el sentido de la vida, o lo que le da sentido a su vida ven que no pueden concretar. Y empieza ahí una ida para atrás, para el fondo de la vida, se le apaga la luz, como decimos, y eso tiene que ver con todo ese contexto, evidentemente, pero tiene que ver también con esa historia personal y con ese desarrollo emocional. Y en algunos casos, no los menos, también hay un componente biológico muy importante, porque la química y cómo funciona nuestro cerebro con electricidad y con químicos también hace su trabajo, y su trabajo muy importante. Pero aquí viene un tema, y lo hablábamos. Hacer ejercicio físico, por ejemplo, libera serotonina, que es la sustancia del bienestar. Es decir, una persona que normalmente hace actividad física es una persona que va a tener mejor ánimo. Entonces, hay elementos tan sencillos en la vida que podemos utilizar para paliar, para equilibrar, pero como no utilizamos esto porque creemos que estamos bien o porque necesitamos simplemente estar a full metido en el estudio, ¿verdad? La persona a veces se olvida de sí misma, se olvida de sus emociones, se olvida de su profilaxis, se olvida de lo que tiene que hacer para estar bien, y entonces es cuando cae en un cuadro depresivo y después finalmente se arma una situación de la que no puede salir. Pai, un gusto conversar con vos siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Santi, un placer estar contigo.